Buenos días, amados hermanos. Nuevamente es un gozo, es un placer estar nuevamente con ustedes en este lugar, en el Monte Santo, desde el altar de Dios, para compartirles el siguiente punto sobre la iglesia gloriosa, sobre una iglesia gloriosa. Ya vimos en el primer punto lo que la primera característica es una iglesia que no está contaminada, una iglesia que no se mezcla lo santo y lo profano, lo inmundo y lo puro, lo limpio. No hace mezclas. Entonces, eso es, ya vimos. Entonces, nos vamos a ir a la segunda parte. Vamos a ver qué es otra de las características de la iglesia, de una iglesia gloriosa, ¿sí? Deseo que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Que la sangre de Jesucristo los cubra a todos, así como sucedió en el pueblo en Egipto, con el pueblo de Israel, cuando el Señor iba a ejecutar sus juicios contra los primogénitos de Egipto, y la sangre en los postes y en los dinteles de la casa visible hizo que el heridor no entrara a sus casas. Así ahora en estos días que el Señor ha descendido para hacer justicia en la tierra por el mismo clamor de la tierra, la sangre de Jesucristo los cubra y no toque sus moradas. Así que vamos a entrar en esta enseñanza de la iglesia gloriosa. La segunda característica de la iglesia gloriosa dice, a fin de presentársela una iglesia gloriosa. Estamos, nuestro pasaje central, Efesios 5, 25 al 27, donde dice, le habla del misterio de la iglesia, que es como el matrimonio, y dice que maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. La segunda cosa es arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hoy vamos a ver el punto de sin arruga. ¿Qué significa sin arruga? Sin arruga significa sin defecto, es decir, perfecto, perfecta. Una iglesia gloriosa, una iglesia perfecta, una iglesia que no tiene arruga. Cuando alguien, si usted se pone, al vestirse, usted tiene que ver la manera que su ropa quede perfecta. Cuando la plancha, hay personas que no saben planchar y le dejan doble raya, ya está imperfecto, ¿sí? Pero una iglesia perfecta es una iglesia que no tiene arrugas. No tiene arrugas su vestidura. Su vestidura es sin arruga, ¿sí? ¿Sabe que Jesús se vestía con una ropa así? Dice la Escritura que ¿se acuerda cuando echaron suerte sobre su vestidura? ¿Por qué no la quisieron partir en pedazos? Porque no tenía costura, era de una sola pieza. Y así debe ser la iglesia, de una sola pieza, sin arruga, sin arruga. Quiere decir una iglesia perfecta, ¿sí? ¿Sabe usted que la voluntad de Dios es que seamos perfectos? ¿Sabía usted eso? ¿Y sabe qué dicen muchos pastores o ministros de Dios? No se puede ser perfecto, está equivocado. ¿Sabe quién? No me están diciendo a mí que estoy equivocado, le están diciendo al Espíritu Santo que se equivocó al poner que seamos perfectos. Dios demanda perfección, pero muchos tienen la doctrina de Satanás. ¿Sabe cómo era Satanás? Bueno, en este caso Lucero, ¿sabe cómo era? Perfecto eras en todos tus caminos, dice la Escritura, hasta que se halló en ti maldad, se corrompió tu corazón. Sí, lo imperfecto es ya cuando el corazón se llena de rebelión, de todas esas cosas. Entonces, y por eso, como él no pudo ser perfecto, él no soportó la perfección, sino que fue seducido. Él dice, puso una doctrina, no se puede ser perfecto. ¿Y sabe qué hacen los pastores? Nadie puede ser perfecto, solo Dios es perfecto. Entonces se equivocó Dios al poner, es que no leen su Biblia, por eso. Y la Biblia dice, sean perfectos porque yo soy perfecto. Eso dice la Escritura. Híjole, ¿verdad? Perdóneme si hay alguien que predica la palabra y aprendió así. Usted no es el que tiene, usted tiene un problema y es sencillo, dejar esa doctrina que le enseñaron y enfocarse a lo que el Espíritu Santo de Dios le quiere enseñar. Una iglesia perfecta, es una iglesia gloriosa, es una iglesia perfecta, que no tiene arrugas, que no tiene nada así, que está de una sola pieza. Y la perfección tiene que ver con obras.
La perfección tiene que ver con obras. ¿Cómo? Usted sabe cuál es la cita que se aprenden muchos creyentes o que asisten a una iglesia. Efesios 2, 8 y 9. De ahí se agarró el enemigo y se la dio a un pastor y por miles de años ha venido recorriéndose y así se lo creyeron. Solamente, y le quitan un pedazo a la escritura y lo demás lo desechan. ¿Sí? Dice la escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes o no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego no por obras para que nadie se gloríe. Y hasta ahí nos aprendimos porque nos conviene, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y él dice, es que yo soy salvo por gracia. Fuiste salvo por gracia. Pero fuiste, miren lo que dice el versículo 10. ¿Sí no tiene su Biblia? No vaya a ser como yo fui y me enseñaron en una iglesia, no quiero decir la denominación, pero esa es la cita clave de todos. Y hasta lo ponen, pero esta cita la evitan. ¿Sabe por qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. Esa palabrita subráyela, enciérrela. Para, quiere decir con el propósito de, a fin de. Dice, ¿para qué fuimos salvos? Para buenas obras. Yo sé que usted se va a rascar la cabeza aunque no tenga piojos. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir, las cuales Dios las tiene en su voluntad. Las buenas obras están en la voluntad de Dios para que andemos en ellas. No dice así para que andemos, para que caminemos día con día en buenas obras. Pero por gracia soy salvo, sí. Por misericordia tú y yo somos salvos porque no conocíamos de Dios. Pero de ahí para adelante tenemos que hacer buenas obras porque para eso, allá arriba en el versículo usted va a leer, dice para buenas obras. Y luego abajo dice para que andemos en ellas. Para, esa palabra eso marca la diferencia en una unión de una oración. Para. O sea, quiere decir ese es el propósito. Para que andemos en ellas. No dice, para que hagamos lo que queramos. Ya somos salvos y podemos hacer lo que queramos. No, un momento. Conozco muchísima gente. Yo mismo era así. Yo soy salvo por gracia, no por obras. Están malos que dicen que por obras, ¿sabe por qué le digo está mal? Porque no me conviene hacer obras. Pero las consecuencias son eternas. Y lamentablemente esa actitud la hemos desarrollado, se ha enseñado en la iglesia. Y mucha gente dice, ¿dónde va a ir usted? Al cielo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Esa es una doctrina equivocada. No se le enseña, porque lo vuelvo a repetir, Cristo. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde está Cristo? ¿Sabe qué me va a decir? Lo que dicen los religiosos, en mi corazón. Y yo le pregunto, ¿por qué Cristo está en su corazón? Porque yo lo acepté hace 20 años cuando hice la oración de fe. A Jesús no está. Jesús está en su trono. Él va a descender y ni siquiera va a tocar la tierra cuando viene por la iglesia. Y su segunda venida allá en Jerusalén, entonces sí va a tocar tierra. Pero entonces, ¿cómo es que usted lo hace bajar? ¿Cómo es que la doctrina lo hizo bajar a su corazón? ¿Sabe cómo Cristo? Sí habita el Espíritu de Cristo, no Cristo en sí. Pero su Espíritu puede habitar en el corazón del creyente a través de su bendita palabra. Jesucristo dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu, el Espíritu de Cristo. Si usted tiene mucha palabra de Dios aquí, usted puede decir con gozo en su corazón, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y para tomar una decisión, es Cristo el que me dice qué hacer. Para hacer algo, es Cristo el que me guía a hacerlo. Es su Espíritu Santo el que me guía a hacerlo. Pero si usted ni siquiera conoce, ni siquiera lee la Biblia, porque le vuelvo a repetir, leer, estudiar, meditar, memorizar y poner por obra, son los 5 pasos para alcanzar el éxito en la vida espiritual. Y eso es lo que mucha gente no hace. Simplemente va a la iglesia. Sí tienen la Biblia, sí la tienen, pero guardada en su mochila. Sí, hay mujeres que van, no sé, por otro lado, perdónenme, no es mi intención lastimar a nadie, pero aquí verá, llegan en su mochilita y sacan su Biblia y en lugar de sacar la Biblia sacan el catálogo de Andrea, el catálogo de Ilusión, el catálogo de Tupperware, no sé qué más.
¿Sí? Yo sé que allá no, y se está riendo. Usted que ya se saca primero que saca la Biblia y dice, esta es la palabra de Dios, la que me va a ministrar, la que me ministra no en el culto, sino en mi hogar, cuando yo leo, cuando yo estudio, cuando yo escudriño. Sí, eso es hermoso. Así conocemos a Jesús. Y entonces, el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros y eso va a evitar, o va a hacer que nosotros caminemos en perfección. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Y el Espíritu Santo. Mi espíritu con el Espíritu de Cristo son uno, y el Espíritu de Cristo con el Espíritu Santo se ponen de acuerdo y me revela la verdad de Dios. ¿No dijo así Jesús cuando habló de la promesa del Espíritu? Él les enseñará, Él les revelará, Él les guiará a toda verdad. No, pero no, mi conocimiento, yo sé de la Biblia, solo tu conocimiento, tu intuición, tu mentalidad, tu corazón perverso y engañoso, sientes que te guía bien. Nadie puede decir que es hijo de Dios si no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Si soy guiado por su palabra, dice no. Esa es la palabra del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo es otra cosa. ¿No vale la Biblia? Claro que sí. Es la preciosa y poderosa y edificante palabra de Dios, infalible. Pero el que la diseñó vive. El que la inspiró vive. Y está para inspirar día a día. A ti y a mí. Si somos hijos de Dios. Si tú no conoces al Espíritu Santo, si Él no te ha hablado a tu vida, el Espíritu Santo, estás en riesgo. Perdóname si esto te ofende, porque a los religiosos, ¿cómo los lastima esto? Esto es imposible de creer. Por eso nuestro Dios en la Biblia se describe como el Shaddai, el Dios de lo imposible. Pero muchos no lo conocen. Sí. Algún día voy a compartirles lo que es la fe y la voluntad de Dios. Porque mucha gente dice, yo por fe estoy bien. Yo por fe sé que no, y se van a morir. Ahora no digo que todos vamos a quedar. No. Todos vamos a morir un día físicamente si el Señor no viene antes. Pero me refiero en el sentido, por ejemplo, ahorita que está la situación de la espada del Señor, que el mundo le llama coronavirus. Por fe yo declaro, aunque declares y grites a la luz, esa no es fe. Tú tienes que conocer primeramente la voluntad de Dios para que sepas qué es fe. Pero eso después lo compartiré en otro mensaje. En Mateo 5, 43 al 48 habla de lo que Dios dice. Mire lo que si no son obras estos. Estas son obras. Jesucristo habló, dijo, oyeron que fue dicho en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así está escrito. La ley del talión, ojo por ojo. ¿Sí? Pero Jesús vino a cambiar esto. Y a los religiosos les arrancó la cabeza y no, dijeron, no, esto no es posible. En otro pasaje dice que rechinaban los dientes. Del coraje, los demonios se estaban manifestando en ellos. ¿Por qué? Porque no le conviene a Satanás que se hable la verdad, porque la verdad hace libre. Y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Esto es el principio. Amar a tu enemigo, amar a mi enemigo. En otras palabras, Jesús les dijo, tienen prohibido tener enemigos. Señor, pero es que me lastiman mucho, hablan mucho. Ámalos. Por eso en un pasaje de Primera de Pedro dice, porque Él mismo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando lo golpeaban, lo azotaban, encomendaban la causa a aquel que juzga justamente. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Y dice, amen a sus enemigos. ¿Cómo puedo amarlo si no lo he perdonado? La clave para poder amar a alguien es perdonarlo de todo corazón, no del diente para afuera. Yo te perdono, ay, no sé, pero es que no lo puedo ver. Hermano, ¿y por qué no usted ya lo perdonó? ¿Y por qué no se junta? Es que, no sé, como que no hay compatibilidad en nosotros. Tú no eres cristiano. El verdadero Hijo de Dios, Jesús dejó este ejemplo. Dice, amen a sus enemigos. Ámenlos. Pero tú no lo puedes amar si no lo has perdonado. Si tú no has perdonado, no puedes amar. Porque ¿sabe qué le voy a decir? La falta de perdón que produce rencor, resentimiento, es como un imán.
y atrae lo negativo a tu vida. Y siempre, aunque vayas a la iglesia, tú vas a arrastrar lo negativo, vas a ir a traer a la iglesia lo negativo, el error que cometió el pastor, la mala palabra que dijo, todo eso, con eso vas a salir, nunca vas a salir con algo bueno. Porque tu corazón es como un imán, atrae lo negativo, porque está negativo, no sabe perdonar. Y por eso Jesús dijo, amen a sus enemigos. Y si alguien, Señor, pero ¿cómo lo puedo amar? Perdónalo. Porque cuando tú lo perdones va a decir, ¿sabe qué? Me dañaste, pero ya te perdoné, ya se olvidó. Y estamos como nuevos, como amigos, como siempre. ¿Sabe que Pedro preguntó en Mateo 18? Dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar al que peca contra mí? ¿Hasta 7? O sea, Pedro puso un límite como nosotros, pues. Señor, es que nosotros ni 7. Pedro siquiera dijo 7. Nosotros los aquí, los mexicanos, decimos la tercera es la vencida. Y todavía si nos viene a pedir perdón, decimos, pero si me lo vuelves a hacer, me vas a conocer. Decía una persona de aquí, saque el cristianito. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que estos son principios que Jesús dijo. Amen a sus enemigos, ámenlos. ¿Son obras? Son obras. Esas son obras, son buenas obras. Amar a tu enemigo es una buena obra. Dice, bendigan a los que los maldicen. Dios nos maldice y que hacemos lo mismo. Lo doble para ti. Hasta usas un versículo del mundo que dice, botellita de Jerez, ¿verdad? Y te estás riendo porque te acuerdas de tus citas que tienes guardadas ahí. Entonces, nosotros de verdad no, estos son principios. Estos son principios de un verdadero hijo de Dios. No de palabras, sino con hechos, con buenas obras. Bendigan a los que los maldicen. Bendigan a los que los maldicen. ¿Se acuerda cuando David, aquel hombre Simei, él iba huyendo de su hijo Absalón porque no quería matarlo? No porque no podía, no quería matarlo. Y se fue huyendo. Y Simei le salió el camino y le empezó a apedrear. Imagínese apedrear al rey, se atrevió este hombre. Joab y Abisai le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Lo vamos a hacer picadillo. Y le dijo, un momento, hijos de Sarbia, ¿qué tengo yo contra ustedes? Si ese hombre maldice y me tira, arroja piedras, es porque Jehová le ha dicho. Jehová le había dicho a Simei, no, pero así dijo él, lo bendijo. Porque quizás con esto que me está maldiciendo Dios me vaya a traer bendición. Simplemente no hizo nada. Todos esperaban que los mataran, no lo hizo así. Aunque a su tiempo Simei recibió la recompensa, la retribución a sus actos, pero en el momento David no lo maldijo. Usted y yo, ¿qué hacemos cuando nos maldicen? Cuando alguien habla mal. Cuidado, hermano, porque la Escritura dice que no hables mal del ungido de Jehová. Y usamos citas bíblicas. No digo que esté incorrecto, está así, Dios lo dijo. Pero para todo queremos usarlo. Los inconversos no saben si eres ungido. ¿Sí? Ellos no saben si eres un hijo de Dios. Ellos hablan y tenemos que decir, como dijo Jesús en la cruz, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Dice, y sigue diciendo, hagan bien a los que los aborrecen. Híjole, Señor Jesús. Ya llevamos 3 principios ahí. Háganle bien. En otro pasaje dice, creo que es en Romanos 12, no recuerdo si es 8, ahí búsquenlo de su casa. Dice, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Y si tuviere hambre, dale de comer. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Y muchos lo hacen por lo último. Le voy a dar porque dice la Biblia que es por condenación. No, dice Dios, Jesús dice, háganle bien a los que los aborrecen. Aquella persona pasa y hace, y dice, no, momento, Jesús, es la actitud, las obras de un hijo de Dios son evidentes. Es un testimonio vivo, la gente va a ver cómo reaccionas. Esas son obras. Y dice, oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Oró por todos, hasta por mí y por ti. Padre, perdónanos. Al pie de la cruz estaban el que tenía el mazo, que había golpeado el clavo, que taladró sus manos y sus pies, salpicada la sangre en su ropa.
Ahí estaba el soldado que había azotado, que había dado con el látigo mastiz. Cada golpe que daba arrancaba, desgajaba la carne, le colgaba la carne en la espalda del Señor Jesús. Y toda esa sangre estaban empapados, hasta parecían lobos jadeantes que están comiendo una presa. Así estaban al pie de la cruz y le decían: ¡Hey, maldito, no que eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz! Y Jesús los vio. Ya no tenía fuerzas como cuando que no estaba herido. Estaba colgado del madero, de la cruz. Y así levantó los ojos al cielo con un esfuerzo sobrehumano y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y usted dice: ¿cómo que no van a saber? Si bien sabían lo que hicieron. Pero Jesús dijo: no saben. O sea, tómalo como ignorancia de ellos. Perdónalos. Hijo, qué difícil es ser hijo de Dios, ¿verdad? Pero qué fácil es decir: yo soy un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Qué fácil es decirlo. Pero qué difícil es demostrarlo. Y para tú ser un verdadero hijo de Dios necesitas demostrarlo, no decirlo. ¿Sí? Ahora, dice el versículo 45, para que sean hijos de vuestro Padre. Ahí está la condición, para que sean hijos de Dios. Estos requisitos que pidió desde el 43 al 44 son requisitos para, o sea, obras que van a evidenciar que tú eres un hijo de Dios, que tú y yo somos un hijo de Dios. ¿Sí? Para que sean hijos de vuestro Padre. O sea, para. Esto que está aquí es para esto. Para que sean hijos de vuestro Padre. ¿Sí lo estás entendiendo? Espero en Dios no confundirte, porque no es mi intención. Espero en Dios que el Espíritu de Dios traiga revelación a tu entendimiento. Y lo puedas entender. Ahí está. Reléelo si quieres, para que te des cuenta de que así está escrito en la Sagrada Escritura. Y tú te puedas dar cuenta. Dice que hace salir su sol sobre buenos, sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. Hace Dios. Esa es una actitud. Esas son las obras del Dios misericordioso. Y tenemos que ser misericordiosos nosotros. ¿Sí? La misericordia es una de la esencia del amor de Dios. O sea, de Dios viene de Dios. La misericordia viene de Dios. Entonces, porque si aman, dice, a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿Tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si, versículo 47 dice, y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, los inconversos hacen hasta mejor que nosotros. No, pero nosotros decimos, somos hijos de Dios solamente de palabra, pero no en obras. Y luego dice el 48, mira, ahí está la palabra. Sed, o sea, en nuestro castellano, sean pues ustedes perfectos. ¿Cómo? Perfectos, repítalo varias, perfectos. Dios quiere que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si a usted Satanás a través de sus instrumentos en la tierra le había dicho que no se puede ser perfecto, dígale: Satanás, a mí no me vas a envolver en tus mentiras. Dígale como Jesús le dijo allá cuando salió de sus 40 días y 40 noches de ayuno. Le diga: escrito está que yo tengo que ser perfecto. A mí no me engañas. Tú no pudiste ser perfecto. Y manchaste tus vestiduras, corrompiste tus vestiduras. Pero no va a suceder lo mismo conmigo. Yo voy a empezar a caminar en buenas obras. Voy a ser perfecto. Voy a ser. ¿Sabe qué decía Pablo? No es que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo a lo que está. Y eso es importante. La meta es nuestra perfección en ese estilo de vida que Dios demanda. Debemos ser perfectos. ¿Sí? La perfección es una evidencia clara de que somos hijos de Dios. No hay otra. La perfección es una de las cosas. Por eso la iglesia gloriosa, su característica es que es perfecta. O sea, sin arruga, sin defecto, sin nada que mira cómo está ahí, está roto, está manchado. No. Es irreprensible. Es irreprensible, como dice la Escritura allá en Filipenses 2:15, ¿no? Para que sean irreprensibles, perfectos pues. ¿Sí? Vivir de una manera que nadie me pueda acusar justamente. ¿A Jesús lo acusaron? Sí, pero no fue justo. Fue mentira. Y así a ti y a mí nos pueden acusar, pero que no sea verdad. Porque si es verdad, entonces son argumentos que le estamos dando al enemigo.
Cuando tú y yo no hacemos buenas obras, le hemos dado argumentos a todo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus vecinos, a tus conocidos, al mundo entero, al diablo mismo. Le has dado argumentos para que te ataquen. Los argumentos son como piedras que tienen listas para cuando tú hablas algo bueno te van a callar, te quitan crédito. Sí, caes en descrédito porque no te creen, dices una cosa y haces otra. ¿Se acuerdan de los fariseos? Jesús le decía a la gente de aquel tiempo, le decía, allá en Mateo 23 le dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los publicanos. Y todo lo que le digan ellos que hagan, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos atan cargas pesadas a los hombres, pero ellos ni con un dedo la tocan. Qué bonito, ¿verdad? ¿Ha visto esos predicadores que dicen, ay, Dios dice que siembres? Si hubiera un hombre sabio entre ellos, se parara y le dijera, pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, sea usted el que dé el ejemplo. Queremos ver aquí depositado de eso que usted tiene guardado, 1 milloncito, no sé cuánto tiene ahí, de lo que ya dimos de muchos años. Quiero que usted lo ponga primero para seguir su ejemplo. Porque qué bonito usted me habla, fariseo, pero usted no lo hace. Nada. Qué bonito. Hermanos, den, y yo no doy. Hermanos, den porque vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, vamos a comprar un terreno, vamos a pagar renta, pero yo no doy nada, yo espero que todo lo den. Qué bonito fariseo tenemos, ¿verdad? Somos. ¿Sí? Y pensamos solamente que a las pobres ovejas les quitamos la lana, la leche, pero le damos puro bagazo. Y el único que está hinchado, lleno de economía, es el que está al frente, el disque pastor. Porque el verdadero pastor da su vida por las ovejas, no solamente da dinero. Y entonces nos damos cuenta pues que Dios demanda perfección. Esa fue la oración de Jesús cuando Él oró en Juan 17, versículo 23, cuando Él oró por los discípulos. Oró por la iglesia en sí, porque recuerde que Israel y los gentiles, Jesús vino a hacernos uno, nos unió en el Espíritu, derribó la pared intermedia de separación y nos hizo uno solo con su pueblo. Y cuando oró Jesús en Juan 17, 23, oró por esta unidad, dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, perfectos como iglesia, pues, unidos, perfectos, ¿sí? Perfectos, ¿para que sean qué? Perfectos. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Les digo que son buenas obras, porque así la gente, no, de verdad, esos son hombres enviados por Dios. ¿Sabe qué decían? No solo y era por obras. Cuando Juan, Jacobo hacían las obras y los vieron los gobernantes, dijeron, verdaderamente estos hombres estuvieron con Jesús. Porque nadie puede hacer lo que ellos hacen si no estuviera Jesús con ellos. Son perfectos. Dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermoso. La perfección tiene que ver con las obras que tenemos que hacer. Y Dios demanda que seamos perfectos como iglesia, en unidad. Una iglesia sin arruga, sin defecto. Y cuando vemos en la Escritura, el propósito de Jesús de constituir la iglesia con sus 5 ministerios apostólicos, cosa que a mí no me entraba ni por inyección si me lo hubieran puesto hace 15 años, porque así me enseñaron, que ya los profetas se acabaron hasta Juan. Y en el libro de los Hechos habla de profetas, pero como mi doctrina no me lo permitía aceptar, no lo aceptaba. Quizás también tú seas uno de ellos. No te preocupes, yo también fui como tú. Yo no creía que existían los profetas ya. O sea, que si existieron, pero ya no más. Pero qué triste es saber que estamos rechazando la palabra de Dios, desechándola. Cuando dice Efesios 4:11, dice, y Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo constituyó. Es como cuando una empresa se constituye, quiere decir que ya está legalmente establecida. Tiene normas, tiene decretos, tiene mandamientos, tiene cláusulas, todo, porque es una constitución. Como nuestra constitución en nuestra nación, de la nación que seas, hay una constitución, que la rige.
Así Jesús dejó constituida la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Él es. Él está como principal, con la piedra angular, ¿sí? Como el cimiento de la iglesia. Y puso abajo sus representantes en la tierra, que son, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. 5 ministerios. ¿Para qué? Si a usted no le gusta, quítese esa parte de la Biblia, cómasela, quémela, no sé qué, porque Dios le va a pedir cuenta. Si es que usted se va a presentar ahí, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, obras. Y ahí se va a abrir la Biblia. ¿Y este pasaje qué? Es que mi pastor, pues junto con tu pastor al infierno. Dice, a fin, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos, a los que no tienen un ministerio, sino que son santos, que están en la iglesia. Con ese propósito Dios constituyó 5 ministerios. Los 5 ministerios se van a encargar de perfeccionar a los santos, para que hagan la ¿qué? La obra. Obra, recuérdelo. No dice para que sean, también la fe incluye, pero es obra, para que hagan la obra del ministerio. Y esas palabras para, subrayen las cuantas veces aparecen, o sea, para que se edifique el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y mire, y el propósito es llegar a ser un varón perfecto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a ser unidos en la fe. 1. Y del conocimiento del Hijo de Dios. 2, conocimiento, fe, conocimiento. Y 3, a un varón perfecto. Todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos tenemos que llegar a ser perfectos? Dice todos. No dice el pastor nada más, el ministro nada más. No, dice todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Fe, conocimiento, perfección. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de manera que seamos Cristos. Por eso la palabra cristiano es un pequeño Cristo, un pequeño ungido en la tierra, un representante de Cristo, ¿verdad? Pero cuando no somos así, no somos niños fluctuantes. Por eso muchos son llevados, van a una iglesia, es que va a otra iglesia, ya recorrió el mundo entero y todavía se pone a ver y dice, apóstol Pablo, ¿dónde está la iglesia perfecta? ¿Verdad? O Espíritu Santo, ¿dónde estará la iglesia perfecta? Y le va a decir, Judas Iscariote, te perdiste. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Los vientos de doctrina, ¿quiénes las ponen? Los hombres por estratagema, estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Dios dice que este año viene para ti la mejor bendición que jamás haya habido. Él mismo se está profetizando porque el que le va a llegar la prosperidad es a él, porque está sacándote la lana, oveja. Cada servicio ya está el pastor ahí con su gran tijera bien afilada para quitarte toda la lana, para que él se cubra y no pase frío, y tú sigues amolado, oveja perniquebrada, enferma, sorda. Perdóname, Dios, porque no es mi intención lastimar a nadie, ni lastimarle a usted, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que... ¿Cómo podemos nosotros en sí, qué es lo que va a ayudarnos a perfeccionar a nosotros? ¿Quién nos va a perfeccionar? Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién la inspiró? Dios. ¿La escribió el hombre? Sí, pero la inspiró Dios. ¿Y es de utilidad para qué? Para enseñar. Primero es enseñanza. Segundo, para redarguir, o sea, para decirte, para redarguirte si estás haciendo las cosas, traer a ti convicción, todo eso. Para corregir si estás mal. Para instruir en justicia. ¿Y con qué propósito? Ahí está la palabra para, a fin de, con el propósito de, dice, a fin de que el hombre de Dios, el que se dice hijo de Dios, sea ¿qué? Perfecto. Perfecto, una persona perfecta, una iglesia perfecta,
o gloriosa como lo estamos viendo, es una iglesia enteramente preparada para toda buena obra, buena obra, buena obra. Cada creyente, miembro de la iglesia, debe estar preparado para toda buena obra. Pero las obras no salvan. Si las obras no salvan, al ratito vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Sí? Entonces nosotros, Jesucristo estableció los 5 ministerios. ¿Y sabe dónde están cimentados? En Él. En Él. Miren lo que dice Efesios 2:20. Los ministerios están fundados en Él. Él lo constituyó. Él es la cabeza. Es como si dijéramos una empresa terrenal. Él es el presidente. Y los que están abajo, los 5, son los administradores. Y dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién puso el fundamento? Apóstoles y profetas. Acuérdense que Pablo decía, yo como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro vino a edificar encima, pero mire cómo edifica. O sea, cuidado con las falsas doctrinas. Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esos son los gerentes, ¿cómo se puede decir? Los ministros que están arriba, los primeros, las oficinas más importantes, apóstol y profeta. Sobre ellos descansa la mayor responsabilidad. Dice el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Los apóstoles y profetas están cimentados en la piedra angular, que es Jesucristo. Y sobre los apóstoles y profetas está toda la iglesia. Pero usted, no lo entiendo. ¿Sí? Y luego dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero está fundada sobre la piedra angular que es Jesucristo. Una iglesia perfecta está fundada sobre los 5 ministerios. Y los 5 ministerios, los 2 más importantes, están sobre la piedra angular que es Jesucristo. Nada podemos hacer sin Él. Qué hermoso es Dios. Hablando de las buenas obras que debemos hacer, la Biblia nos dice en Mateo 5:16, dice la Sagrada Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Una iglesia gloriosa es una iglesia que alumbra. Y alumbra, ¿y cuál es la luz que emite? Buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras emiten una luz espiritual que atrae a la gente, a las personas. Cuando hay liberación, hay sanidad, hay compañerismo, hay unidad, hay todo. La iglesia no tiene arruga. Es una iglesia perfecta. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros... de esto le escribía el apóstol Pablo allá en Tito 3, versículo 8, dice, para que los que creen, y bueno, quiero que usted lo lea, abra su Biblia, le doy el tiempo para que abra su Biblia en Tito 3, versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, palabra fiel, segura pues. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, o sea, insistir. Si algunos han oído los mensajes que comparto, yo parezco cuchillito de palo. Se dice una historia que en México, bueno, cuando en el tiempo aquellos de los aztecas, dice que ponían a un vigía en el camino para que viera cuando venía el enemigo, y que lo encerraban en un cuartito, no sé si de 2x2 o algo así pequeño, y para que estuviera ahí, estuviera despierto, metían tábanos. ¿Usted conoce lo que hacen los tábanos? Son unas moscas que succionan sangre y son enfadosos, no te dejan en paz. Entonces aquel pobre no dormía, porque el tábano lo estaba mortificando todo el día, no podía descansar, para que estuviera alerta. Y así, muchos predicadores somos tábanos para ustedes. Los molestamos, le insistimos con firmeza, le insistimos, hagan esto. Y a quien le gusta que le digan que está mal lo que está haciendo. Dice que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. No dice para que creen, sigan creyendo nada más. Sigan orando, leyendo la Biblia, ayunando, y se van a ir al cielo. No, dice, para que se ocupen en buenas obras. ¿Le está penetrando la palabra a su espíritu o solamente está pasando encima? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuáles? Las buenas obras.
Está convencido de que no nada más, yo voy a ir al cielo porque tengo a Cristo. ¿Dónde? Las buenas obras son la evidencia de una iglesia gloriosa. Es una evidencia de una iglesia que no tiene arrugas. En el versículo 14 del mismo capítulo dice, está hablando de este mismo contexto, de las buenas obras. Dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas, los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Las buenas obras son frutos. Y el árbol se le conoce por sus frutos, por sus buenas obras. Wow, ¿está aprendiendo? Espero en Dios que sí. Espero en Dios que sí. ¿Sí? Entonces, ocuparse en buenas obras son frutos. Hacer las buenas obras son frutos que Dios demanda. Ya las preparó Dios de antemano para que andemos en ellas. Ya usted busque en la Biblia, allá usted tiene tiempo ahí en 1 de Pedro 1 del 5 en adelante, usted va a ver cuáles son, por qué razón mucha gente no da obra, no da fruto, no da fruto. Pero bueno, ahorita vamos a tocar este punto solamente en esto, porque ¿por qué son necesarias las obras? Porque son la evidencia distintiva de alguien que cree en Dios. Las obras son el acompañamiento del que dice que cree en Dios. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo. Cuando yo me acerqué al Señor, y más bien el Señor me encontró en un momento muy difícil, y yo me acerqué de verdad y dije, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte. Y sin yo conocer la Biblia, un varón se acercó y me dio una cita, un pedacito de hoja así. Dios bendiga a ese varón. No sé si a él se lo dieron, no lo sé, porque él estaba nuevo también en la iglesia, o a lo mejor lo sacó de su... Pero me pasó esto, yo acabando de aceptar a Cristo, que estaba con una alegría que no lo entendía yo mismo. Yo le dije al que me testificó, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué siento esto? Siento ganas de reír, de correr y abrazar a la gente. Y me dijo, es que el Espíritu Santo llegó a su vida. Yo no lo entendí, pero cuando salí afuera abracé a varios, saludé a los que no quise saludar cuando yo llegué porque les di la espalda y todo eso. Pero me pasó esa cita y decía, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué me dijo Dios eso? No lo entendí, pero sin embargo no se me olvidó. Mire cómo se lo digo y me acuerdo exactamente. Un pedacito de libreta, un pedacito de hoja de libreta, así un cuadrito donde cabía solo la frase. Y decía Isaías 41:10. Yo no sabía que eso tenía que ver con el llamado de Dios para mi vida. No lo sabía, le soy honesto. Ahora sí lo entiendo, porque Él no me ha dejado. Mientras yo siga firme, Él no me ha dejado. Mientras yo no le dé la espalda, Él no me ha dejado. ¿Que me he equivocado? Miles de veces. Escribiría muchos libros de tantos errores y horrores y fracasos que he tenido. Pero de todos ellos el Señor me ha levantado por su promesa. Y quiero decirle que creer en Dios no es eso que llaman fe, que nos han enseñado por miles de años. No, la fe es algo diferente. Dios permita que un día yo le pueda compartir, que lo que el Espíritu Santo de Dios me ha enseñado, yo se lo pueda compartir en cuanto a esa área de la fe. ¿Sí? Por eso dice Santiago 2, versículo 14 y hasta el 24. Mire, viene hablando de la fe. Porque mucha gente, y sabe que, perdón, quería decirle, cuando yo estaba ahí, una vez yo estaba leyendo y me dijo, pero mire, no haga caso de lo que dice aquí Santiago 2, porque esto no lo vaya a malinterpretar. Pero sí está sencillo de entenderlo, pero ellos no les conviene por su doctrina que tienen, no les conviene lo que dice. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Sabe por qué no le conviene a muchas religiones aceptar que se tienen que hacer obras? No le conviene decir que tiene fe y no tiene obras. No le conviene. Por eso es que dice, no le haga caso a esta cita. Y lo inspiró el Espíritu Santo. ¿De qué sirve? Dice, ¿de qué le aprovechará? Si dice que tiene fe, proclama, pero no tiene ninguna obra que lo acompañe. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y la respuesta es no. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Versículo 16. Y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve que hablas bonito, pero no das nada, no tienes obras? Eres como un címbalo que retiñe, un metal que suena. No tienes obras. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
¿Cómo dice? Si no tiene ¿qué? Obras. Si no tiene obras, está muerta. Una fe sin obras está muerta. ¿De qué me sirve que me proclamen? No, hermano, yo tengo fe y he visto los milagros, pero ¿dónde está tu obra? ¿Dónde está tu obra? Si usted es de ese tipo de religiosos, arranque ese pasaje, ese libro completo de Santiago, y diga al Espíritu Santo: no me gusta esto que usted dice aquí. No me conviene, porque yo no quiero hacer obras y punto. Yo quiero estar cómodo, ir al culto, a orar y todo lo demás, y venir a mi casa y seguir haciendo mi vida como a mí me gusta. ¿Sí? De que le hablen a otro, que se encargue el Espíritu Santo, que para eso Él convence y Él redarguye, ¿verdad? Versículo 18, miren lo que dice. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Pues simplemente no es fe. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es fe. La fe por obras, por mis obras. Dice: tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe qué está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago? Tú declaras con tu boca que tienes fe, pero te voy a decir que es más reverente a los demonios, porque a ellos se les habla de Jesús y tiemblan. Ellos creen en Jesús porque ellos lo conocen. Ellos no creen de balde, ellos conocen a Jesús. Tú nomás crees de labios, tú no conoces a Jesús. Tú no conoces a Dios. Tú no solamente profesas creer, como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo réprobos en cuanto a toda buena obra. De verdad que el Espíritu de Dios nos está trayendo convicción. Tremendo. Versículo 19, 20 dice: mas quieres saber, hombre vano. Dios, ¿cómo le llama el Espíritu Santo a alguien que dice que tiene fe y no tiene obras? Vano. Que la fe sin obras es muerta. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres darte cuenta? Dice. Te voy a dar un ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Él lo dijo: yo creo, Señor, yo creo. Abraham: mata a tu hijo. No, Señor, yo creo que tú me llamaste. Y Señor, entonces, ¿de dónde va a venir la descendencia? No es por Isaac. Señor, yo creo que esa palabra no viene de ti. Yo creo. No. Actuó. La fe actuó. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Perfección, perfección. Si ustedes, un poquito de discernimiento. La fe se perfecciona por las obras. Debemos ser perfectos. Y la fe con las obras nos hace perfectos. Las buenas obras. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque su fe iba acompañado de obras. Y fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! ¿Amigo o enemigo? Amigo. ¿Pero tú qué eres? ¿Amigo o enemigo de Dios? Sí, versículo 24. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¡Qué enseñanza, Dios mío! ¡Qué hermoso es escudriñar la Escritura! ¿De qué sirve que tú y yo profesamos fe y no tenemos buenas obras? ¿Sí? Tú no cabes en la iglesia gloriosa. Tú y yo no tenemos cabida en la iglesia gloriosa, porque la iglesia gloriosa se compone de hombres y mujeres que buscan la perfección día a día, que quizás no son perfectos, pero que buscan la perfección día a día y hacen buenas obras para agradar a Dios, porque para eso nos llamó el Señor, para eso nos salvó, para buenas obras. El que dice que cree debe manifestar su fe por medio de las obras. ¿No lo dijo así Jesús en Juan 14:12? Miren lo que Jesús dijo: de cierto les digo, que el que en mí cree, esta será la evidencia, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hijo, obras, y dale con las obras. Por sus frutos los conocerá. Por sus frutos. Las buenas obras. Y eso, hermanos, no lo podemos cambiar. Esto es el propósito de Dios. ¿Sí? Una iglesia sin arruga es una iglesia perfecta que hace buenas obras. Y esas buenas obras son una luz que atrae a los que están en tinieblas. ¿Sí?
Entonces, por eso Jesús dijo, nadie que tiene una luz lo pone debajo de la almohada, sino que lo pone en la azotea para que ilumine a los demás. Y muchos tienen su luz debajo de la almohada, oscuro está. Ni ellos mismos se alumbran. Y ahora, sin arruga es irreprensible. Por eso la Escritura cuando habla de los llamados en 1 Timoteo 3:1. Cuando dice, porque cualquiera quiere ser pastor, cualquiera quiere ser, o se autonombran apóstoles, profetas, evangelistas, o los nombra el hombre, como dice una cita del Antiguo Testamento. Se nombraron sacerdotes conforme a su corazón, pero a mí no me consultaron. Le voy a decir humildemente, yo estoy aquí, porque el Señor me habló, me llamó, a mí no me puso el hombre aquí. La autoridad que está sobre mí es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que me inspira a mí es el Espíritu Santo. Yo no tengo un mentor humano. Mi mentor está en los cielos. Él lo llena todo. Por eso es que dice la Escritura. Ahora, la pregunta es, quizás usted dirá, ¿y por qué es que lo escogió usted? ¿Acaso es perfecto? No. ¿Sabe de dónde me sacó el Señor? De lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo débil, de lo que no es, de lo insensato. De ahí me sacó. Para que Él se glorifique. Por eso todo lo que muchos me dicen, gracias apóstol, gracias por esto. Toda mi corona se la arrojo a los pies de mi Señor Jesucristo. Porque toda la gloria y la honra la recibe Él, yo no. Yo solamente me siento dichoso y bienaventurado de ser un instrumento de Dios en sus manos y que Él me pueda usar aún con mis debilidades. También Dios quiere usarte a ti. Hay alguien que está ahí, atrás de esta cámara. Hay alguien que está ahí, que está sintiendo su espíritu. En verdad estoy aquí y ese espíritu me quiere hacer llorar. Hay alguien ahí que está siendo tocado por el poder de Dios. A ti te está hablando. No te preocupes si no vas a poder alcanzar a escuchar el fin de este mensaje. Dobla tus rodillas y habla con papá Dios. Algo va a ser Dios en ese lugar. Algo va a ser Dios ahí contigo. Algo va a ser Dios. No vas a estar en paz hasta que no dobles tus rodillas y te humilles delante de Dios. Y eso es hermosísimo. Irreprensible, dice 1 Timoteo 3. Si usted siga, no se preocupe, deje al hermano, a la hermana que está siendo tocada ahorita por el poder de Dios. Lo sé, está sucediendo ahí. Quizás estás solo, ahí estás llorando. Hazlo, qué hermoso. Yo estoy sintiendo algo hermoso, estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo ahí ahora. Quisiera dejar y ponerme a llorar y adorar a mi Padre. Porque este mensaje no fue balde. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Yo por alguien estoy aquí, por alguien. Ese alguien eres tú. Y dice el Señor en 1 Timoteo 3:1, pero es necesario que si alguien quiere obispado, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible, y da los detalles de una persona irreprensible. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y dice el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Dios quiere personas así, que estén dispuestos a perfeccionar sus vidas. Por eso luego dice, no un nuevo, no un neófito, porque se va a envanecer. Y esos son los requisitos que Dios demanda, porque quiere una iglesia sin arruga. Una iglesia sin arruga, una iglesia perfecta, que establece, un hombre que establece, una mujer que establece su gobierno en su casa, para que pueda los mismos principios aplicarlo en la iglesia. Porque si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Es alguien que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, no dice mi casa, yo dice yo y mi casa. Él por delante, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Entonces, irreprensible es eso. ¿Por qué? Para que el enemigo no gane ventaja, no tenga argumentos contra nosotros. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto, le decía, ¿saben qué? ¿Saben qué? Tienen que perdonar a ese hermano que cometió tal acción. ¿Por qué? Porque si ustedes no perdonan, le están abriendo una puerta. Satanás va a ganar ventaja en sus vidas y los va a lastimar.
los va a manchar, los va a arrugar. Y yo los he desposado como una virgen pura, Cristo. Wow, me gusta mucho ese pasaje para definir esto. En 1 de Pedro 2:12, mire lo que dice la Escritura. Hablando de que no tenga arruga, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, dice, tus buenas obras van a callar la boca, a tapar la boca de tus enemigos. Las buenas obras que hagas van a tapar la boca de los enemigos, y tú vas a ser una persona sin arruga, parte de la iglesia gloriosa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué obras? Porque 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, no la iglesia en general, sino cada uno, reciba según lo que haya hecho, obras. Haya hecho obras. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí vamos a ser recompensados o rechazados. Y si usted cree que las obras no son necesarias, vaya a este pasaje y con esto concluyo. Apocalipsis 22, versículo 12. Dice la Sagrada Escritura así: el Señor Jesucristo de sus propios labios, ya resucitado, ya en su trono, le mostró a su siervo Juan lo que había de pasar. Y esto fue lo que le dijo en el capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, galardón y recompensa, lo que les prometí, para recompensar a cada uno según sea ¿qué? No dice su fe, no dice el tiempo que tenga en la iglesia. A cada uno según sea su obra. ¿Cómo estás? ¿Cuántos frutos tienes? Juan 15:16 dice: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca. ¿Tienes obras? Y si no, empieza hoy. Ahí. A ti te habló el Señor. Dobla tus rodillas y dile: Señor, yo estaba equivocado. Mi vestidura está arrugada porque no tengo obras. No estoy buscando la perfección. Yo pensé que era suficiente con la fe, pero ahora estoy equivocado. Hoy me has abierto un panorama diferente al que yo en mi religiosidad había creído. Pero hoy me humillo delante de ti, oh Padre, pidiéndote perdón por mi religiosidad. Y vengo a ti, Dios mío, para que me enseñes. Ahora entiendo para qué dejaste los ministerios en la iglesia. Ahora entiendo para qué está tu palabra. ¿Quién me va a preparar para el Espíritu Santo? Y aquí estoy, Señor. Yo quiero conocerte. ¿Sabe por qué yo no tengo buenas obras? Porque no te conozco. Dígale. Hable con Dios ahí, tome su tiempo. Que el Señor bendiga tu vida, el ministerio que a lo que Dios te ha llamado. Y eso que Dios hizo, no lo olvides, por favor. Ahí, a ti te estoy hablando. A ti que te tocó el Espíritu. Wow, qué hermoso está pasando ahí. Quisiera estar ahí a tu lado, pero mi Espíritu está ahí. Y el Espíritu está trayendo convicción a tu vida. Que el Señor te bendiga.